La partida de hoy es Marshall contra Yates, disputada en la quinta ronda del torneo de Nueva York del año 1924. A aquella ronda, ambos jugadores llegaron situados en las últimas posiciones. Marshall llegó en la posición 10 de 11, con tan solo un punto en su marcador. Por su parte, Yates estaba un poco mejor, pero no mucho. Era octavo con 1,5 puntos en su casillero. Por lo tanto, aquella partida fue un duelo por todo lo bajo. Vayamos, pues, a ver qué sucedió en el tablero. Frank Marshall llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, a lo que Frederick Yates respondió con caballo F6, controlando las casillas centrales D5 y E4. Debemos observar cómo el caballo impide, de momento, que el peón blanco ocupe la casilla central E4. Caballo F3. G6, preparando el fianchetto. Ya hemos comentado que el caballo impide al peón blanco llegar a E4. Por ese motivo, Marshall juega caballo B, D2, apoyando el avance del peón a E4. Pero al hacerlo por la casilla D2 se obstruye la salida natural del alfil de casillas negras. ¿Por qué razón Marshall no desarrolla el caballo por su casilla natural con el mismo objetivo? La habitual caballo C3 también apoya el avance E4 y tiene la ventaja de no entorpecer el desarrollo del alfil. ¿Cuál es, por tanto, la compensación que ofrece la jugada de Marshall caballo B D2? Pues según Alekhine, ninguna. El jugador ruso-francés criticó esta idea de Marshall por considerar que aquí el caballo solo entorpece el desarrollo natural y no aporta nada a cambio. Alekhine tiene razón y no la tiene al mismo tiempo. Tiene razón porque el plan de Marshall es llevar a este caballo a la casilla C4, por eso lo desarrolla ahora por D2. Y este plan es erróneo. Pero al mismo tiempo no tendría razón, porque esta jugada caballo B D2 es empleada actualmente por jugadores como Carlsen, Aronian, Giri, Shaw y un largo etcétera. La diferencia es que los jugadores actuales pretenden llevar el caballo a la casilla G3. Por lo tanto, aunque la jugada de Marshall sea correcta, el plan que lo justifica no lo es, dando la razón en este caso a Alekhine. Sigamos. Alfil G7. Mientras tanto, el negro continúa con su desarrollo sin más preocupaciones. Yates está optando por una configuración tipo defensa Pirc, mientras su rival pelea consigo mismo por el desarrollo de sus piezas. E4. El blanco consigue colocar dos buenos peones en el centro del tablero, pero eso no le preocupa al negro, puesto que la idea principal de la defensa Pirc es minar el centro blanco. Pero antes Yates juega D6, controlando la importante casilla E5, lo que, de nuevo, impide al peón blanco de la columna E avanzar. Porque si ahora el blanco juega E5, pensando que así incordia el caballo de F6, se pierde un peón después de D por E5, D por E5, caballo G4. Dos piezas atacan al peón y este cae porque la jugada caballo C4 efectivamente defiende el peón, pero es un error garrafal porque a cambio se pierde la partida después de dama por D1 jaque, rey por D1, caballo por F2 jaque, ganando una torre y la partida. Así pues, como vemos, Alekhine estaba en lo cierto al considerar que el plan de llevar el caballo a C4 no aporta nada a las blancas.
Todavía faltan muchos años para que alguien descubra que ese caballo puede llevarse a G3 y justifique así plenamente la jugada caballo B D2. Pero volvamos a la partida después de la jugada D6 de Yates. Alfil D3. Caballo C6. Presionando sobre el centro blanco en buen estilo de la defensa Pirc. C3. Reforzando el centro. Enroque corto. Enroque corto. Un buen momento para detenerse. Ambos jugadores han enrocado. A ambos les falta por desarrollar un alfil y por colocar a su dama. Además, ambos deben justificar sus ideas de apertura. Y eso es lo que va a pasar a continuación. E5. Yates comienza el ataque a los peones blancos centrales. Y Marshall responde a este ataque a su centro de peones con caballo C4. Esta es la idea que tenía en mente Marshall cuando desarrolló su caballo por D2. Y efectivamente es el primer error en la partida, porque permite la respuesta E por D4, C por D4. Ahora el centro de peones blanco es más débil y las blancas no han conseguido nada a cambio de esta debilidad de su centro. De hecho, el caballo en C4 es más una debilidad que una ventaja, como veremos a continuación. Alfil G4. Desarrolla la última pieza clavando al caballo. Y no debemos olvidar que este caballo defendía al peón central de D4. Por tanto, otra jugada en el espíritu de la Pirc que obliga a Marshall a responder con alfil E3, intentando mantener su centro, pero Yates continúa atacando a los peones centrales blancos y encima ahora puede aprovechar la mala posición del caballo blanco en C4 para darle todavía más fuerza a su golpe central. D5, atacando al mismo tiempo al caballo y al peón central de E4. E por D5, dama por D5. Yates recaptura de dama, atacando doblemente al caballo del enroque y amenazando con descolocar la estructura de peones blanca. Por ello Marshall se ve obligado a retroceder con su caballo y jugar caballo C D2. Esta jugada supone reconocer que todo el plan blanco de apertura ha fallado por completo. Yates ha conseguido dinamitar el centro blanco con jugadas naturales de la Pirc. Tan solo un debilitado peón en D4 nos recuerda que ahí había, hace tan solo unas jugadas, un poderoso centro de peones blancos. Marshall está ya contra las cuerdas. Su defensa a partir de ahora será muy complicada y solo cuenta con su ingenio y con su capacidad de lucha para resistir. Torre A de 8. Empieza el acoso sobre el último peón central de las blancas. Torre C1. No tengo forma de saber cuál fue la intención de Marshall al hacer esta jugada, pero parece que es un intento de hacer caer a su rival en una trampa táctica. A simple vista podemos ver que las negras pueden capturar dos peones. Si las negras comen el peón de A2 con la jugada dama por A2, efectivamente se encuentran en graves problemas después de caballo C4. Cortando la retirada de la dama negra y amenazando con cazarla en la siguiente jugada de torre por la columna A. Eso obliga al negro a responder dama A6, buscando una salida para evitar a la torre blanca, pero eso permite otro golpe táctico después de caballo C, E5. Descubierta con el alfil sobre la dama, que de nuevo se ve obligada a retirarse a la única casilla disponible, dama B6, pero solo para ser objeto de otra descubierta, D5. Y esta descubierta ya es ganadora, porque se amenaza tanto la dama como el caballo y después de dama B4, salvando la dama, el blanco consigue una pieza limpia de más, D por C6. Como vemos, el peón de A2 está bellamente envenenado. Pero, ¿qué pasa con el peón de D4? Volvamos a la posición de la partida después de torre C1. Seguramente Marshall pensó
que su torre estaba amenazando al peón de C7, el que os he marcado en rojo. Pero si fue así, estaba en un error, y Yates calculó acertadamente y escogió la captura correcta. Caballo por D4. Ahora parece que la torre puede recuperar el peón en C7, al final de todos los cambios. Pero no es así como veremos en la partida. Alfil por D4, dama por D4, aprovechando la clavada para comer con la dama, caballo por D4, alfil por D1, torre F por D1, torre por D4, atacando el alfil, caballo B3. Esta es la jugada en la que confiaba Marshall cuando jugó torre C1. Porque aquí el jugador norteamericano esperaba que su rival defendiera al peón con la jugada más evidente, torre D7, a la que podría responder caballo C5, torre D5 y caballo por B7, recuperando el peón e igualando el material. Pero eso no fue lo que pasó, porque Yates calculó mejor y a la jugada caballo B3 respondió con torre D6, dejando al peón de C7 aparentemente indefenso. En este punto Marshall debió comenzar a sudar al darse cuenta de que no podía recuperar el peón con torre por C7, por torre F D8. El alfil está clavado bajo amenaza de mate y no se puede defender porque a caballo C1 sigue alfil H6, atacando al defensor. No queda nada mejor que torre por B7, alfil por C1, torre por C1, torre por D3 y las negras tienen posición ganadora. Y tampoco funciona torre C3, con la idea de defender el alfil con la torre, por caballo E4, con la misma idea de atacar al defensor que hemos visto antes. Así que a Marshall no le quedó más remedio que responder a torre D6 con alfil E2, retirando el alfil de la columna y aceptando que se ha quedado con un peón de menos sin compensación ninguna. Marshall quiso ir de caza, pero fue cazado por su rival. Por lo tanto, Yates tiene un sano peón de más. Pero ahora hay que convertir esa ventaja material en una victoria. Y eso no es tan fácil como parece. Torre E6. Atacando el alfil, en lugar de empezar a quitar piezas del tablero con torre por D1 jaque y torre por D1, como recomiendan los ordenadores. Volvamos a la partida después de torre E6. Alfil F3. Coloca el alfil en una buena diagonal y toca el peón de B7. C6. Caballo A5. Tocando otra vez en B7. Marshall intenta defenderse de forma activa, amenazando el flanco de dama negro e intentando complicarle la partida a Yates. Torre E7. Torre C4. La torre se activa por la cuarta fila desde donde puede amenazar de nuevo al peón B por la casilla B4. Caballo D5, controlando la casilla B4. G3. Se abre una casilla de escape para el rey que impide los mates en la primera fila. Torre F E8. Yates permite a su rival recuperar un peón, pero Marshall lo rechaza y juega B3. La clave de este asunto es que, según los módulos, el blanco puede comerse el peón con alfil por D5, C por D5, torre por D5, igualando la partida. Pero a Marshall le da miedo que su
que su rival responda a alfil por D5 con la jugada torre E1 jaque, obligando a las blancas a desviar su torre de la columna D. Torre por D1, torre por E1 jaque, rey G2, C por D5. El peón D queda por tanto vivo y pasado en el centro del tablero, y aunque el blanco recupera el peón después de torre C8 jaque, alfil F8 y caballo por B7, el peón pasado en D provoca el pánico de las blancas. El módulo de análisis dice que la posición está igualada, pero lógicamente un jugador humano tiene serias dudas de ser capaz de defenderse en una posición como esta. Así pues, este es el motivo por el cual Marshall rehusó aceptar el regalo de su rival. Volvamos a la partida después de B3. Caballo C3, atacando peón y torre. Torre D2. La torre se quita y defiende al peón al mismo tiempo. Alfil H6. Yates sigue con el acoso a la torre, pero Marshall sencillamente se vuelve a apartar. Torre B2. Caballo D5. Volviendo a la casilla D5. Parece que Yates no termina de encontrar la manera de afianzar su ventaja, y mientras tanto Marshall comienza una defensa activa en el flanco de dama, que es donde tiene el peón de menos. B4. Marshall intenta romper la cadena negra en la casilla B5. Alfil G7. Otra vez intentando molestar a las piezas del rival, pero sin conseguir mejorar su posición. Torre B3. A6. Aumentando el control de la casilla B5. Torre C2. Jugada necesaria para permitir el avance del peón a la casilla A4, con idea de insistir en la ruptura sobre la casilla B5. Caballo B6. Yates evita la jugada A4. Pero ya podemos ver cómo, a pesar de tener el peón de más, el negro ha perdido la iniciativa. Marshall se está defendiendo bien, ha evitado quedarse pasivo y busca debilitar el flanco de dama negro. Eso ha provocado que el caballo negro esté incómodo en este punto de la partida. Torre D3. Caballo D7. De nuevo Yates intenta embaucar a su rival con la entrega de un peón, pero Marshall rechazó una vez más el regalo malintencionado de su adversario. Caballo C4. La trampa en esta ocasión estaba preparada para que, después de caballo por B7, las negras respondiesen con caballo E5, atacando la torre y el caballo al mismo tiempo, con lo que las blancas pierden la pieza o, como mal menor, la calidad. Volvamos a la partida después de caballo C4. Alfil F8. Yates sigue sin ideas y mueve su alfil de un lado para otro sin graves amenazas para su rival. En este punto Alekhine fue muy crítico con el jugador de negras, llegando a asegurar que jugando así no se puede ganar una partida de ajedrez. Rey G2. En vista de que su rival no tiene ideas, Marshall se toma tiempo para mejorar un par de detalles de su posición, empezando por la seguridad del rey. Torre B8. Defiende el peón de B7 con la idea de poder avanzar el de la columna C. Por fin Yates se ha decidido por un plan, pero ahora debemos comprobar si es un buen plan. A3. Marshall continúa mejorando su posición, ahora defendiendo su peón. Sigue sin preocuparle lo que puede hacer su rival. C5. Por fin las negras intentan responder en el flanco de dama, pero solo para perder su ventaja. Ver cómo el blanco resuelve la defensa de esta partida es bonito e instructivo. En primer lugar, Marshall juega torre C D2, atacando al caballo que defiende el peón y obligándolo a retirarse. Caballo F6. B por C5. El blanco ha recuperado el peón fácilmente, pero ahora la clave es si podrá defenderlo o no.
Esto debió calcularse antes de capturarlo, nunca después. Torre C7. Yates descubre su ataque contra el peón. Esta es su idea oculta. El peón parece débil y espera ganarlo con facilidad, pero Marshall ha encontrado una buena defensa. Caballo D6. Igualando la amenaza de las negras, un peón por otro. Caballo D7. Ahora Yates intenta comer de caballo, lo que dejaría al peón negro de B7 defendido, pero se encuentra con un bello golpe táctico que resuelve la tensión en el flanco de dama. Caballo B5. Se ataca la torre y el caballo al mismo tiempo, así que no queda nada mejor para el negro que comerse el caballo. A por B5. Torre por D7, torre por D7, torre por D7, alfil por C5, alfil D5. La amenaza sobre el peón de F7 obliga a la torre negra a colocarse en una posición de defensa pasiva, algo que uno nunca quiere para sus torres cuando llega al final. Torre F8. Defiende el peón de F, pero a costa de dejar la columna B para la torre enemiga. Torre por B7. Alfil por A3. Y en este punto se acordaron las tablas. El negro ha conseguido mantener su peón de más, pero no es suficiente por dos motivos. Hay alfiles de distinto color y además la torre blanca está perfectamente colocada para parar al peón negro y para cortar al rey rival en la séptima fila. Es importante e instructivo apreciar esta posición final. Como hemos dicho, el negro tiene ventaja material, pero si os fijáis, la torre y el alfil blancos están bien posicionados y bien coordinados. En cambio, la torre y el alfil negros están ambos en posición pasiva defendiendo peones. Por tanto, el negro no puede ganar. La mejor colocación de las piezas blancas compensa la ventaja de material de las negras. En esta ocasión, las ideas de Marshall han podido frenar a la materia sin ideas de Yates. Un saludo y hasta la próxima partida.